¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer y qué lindo volver a tenerlos otra semana acá, aquí en el canal CNS 23, el canal donde vos elegiste ver Leyendas Rojas. Te vas a empezar a aplaudir cada vez. Está feliz de la presentación. Me voy a presentar primero para que no se enoje, porque siempre lo presento por la mitad del programa cuando le pido la tanda y hoy le agradezco como siempre que esté en la técnica. Leyendas Rojas, aquí estamos otra semana más con otro invitado que todavía, como decimos siempre, no lo mostramos para que usted se quede unos minutitos diciendo quién estará hoy, quién será esa leyenda que visita hoy el programa. Gracias de verdad una vez más a todos los que semana a semana se suman, los que semana a semana se suscriben al canal, se suscriben a este programa y los que nos creen y están esperando que llegue el lunes 16:30 y después las repeticiones durante toda la semana para ver Leyendas Rojas. Lo presento a mi compañero y amigo que alguna nos va a tirar alguna idea de quién tenemos sentado en la mesa hoy y después usted va sacando conclusiones a medida que él va hablando. Yo puedo decir que en 33 años que hace, a ver, en 93, 32 años que hace que estoy independiente, es la primera nota que le voy a hacer en mano a mano. Le hice un par radial los últimos tiempos, pero la primera nota en vivo que le hago, y para mí es un placer. He gritado sus goles, lo he visto jugar y me emociona tenerlo con nosotros hoy aquí. Y calculo, Dani, que debe ser, si no es la primera tuya, es pegar el palo. La primera. Y hablando de la primera, cuando a uno le toca debutar en el orden que fuera, jamás se lo puede olvidar. Y nos vamos a ir de manera imaginaria a un sábado de septiembre de 1974. Campeonato nacional, aquel que terminó ganando San Lorenzo de Almagro. 36 equipos lo jugaron divididos en 4 zonas de 9 cada uno. Y a Independiente le tocó integrar la zona D. Y culminaba la primera rueda y tenía que ir a Mar del Plata a jugar al viejo Estadio General San Martín, donde habitualmente se jugaban las Copas de Oro, y cada equipo marplatense que jugaba en primera, ahí de local lo hacía. Como simultáneamente Independiente jugaba la semifinal de la Libertadores ante Peñarol y Huracán, Roberto Ferreiro, quien era el técnico, dijo: la lógica es, antes de jugar el desquite ante Huracán y de viajar a Montevideo para jugar en el Centenario con Peñarol, coloco un equipo alternativo. Y ese día ante San Lorenzo de Mar del Plata, partido que terminó empatado en 1, que Carlos Gaide tuvo un penal, debutó un futbolista que con el paso del tiempo no solo que ganó 2 campeonatos locales con Independiente, uno de ellos con una final que todavía hoy se recuerda, sino que incluso hizo algo que debe tener muy pocos antecedentes en la historia del fútbol. En una misma semana jugó en La Plata de puntero, en Núñez por semifinal de Libertadores de marcador lateral, y al domingo posterior en la doble visera con Colón de mediocampista central. Sí, de wing, de marcador lateral y de mediocampista. Un polifuncional que incluso en un momento determinado, como decía la tribuna, salvo de arquero, terminó jugando casi de todo. Lógicamente que estamos hablando de una parte importante, fundamentalmente de los finales de los 70, de una persona que se ganó su nombre por los desbordes, por las habilitaciones y por los goles en clásico. ¿De quién hablamos? Hablamos de alguien que vivió los últimos 36 años en Estados Unidos y por eso nunca le hicimos una nota en vivo y hace muy poco que está viviendo en el país y que es imposible no recordar su segundo nombre porque todo el mundo lo llamaba por sus 2 nombres. Efectivamente. La madre y el padre le pusieron de nombre a nuestro amigo Pedro Remigio Magallanes. El perrito, ¿cómo le va? Qué lindo tenerte. No lo puedo creer. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y es un gusto poder estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Mira, yo creo que si mi vieja o mi viejo me hubieran puesto Remigio, le hubiera dicho, dale, me pusiste Remigio de nombre. Y a vos te queda perfecto, te queda bárbaro el nombre, como si te lo hubieran puesto a propósito para un jugador de fútbol. A ver, ahí está, vamos a ponerlo más adelante el micrófono. Muy bien, gracias. Si se le pone más adelante, se lo corremos, dale. Bueno, el que potenció todo el nombre del medio mío fue el Gordo Muñoz.
El Gordo Muñoz siempre decía Remigio Magallanes y se olvidaba de Pedro, así que me patentó con Remigio Magallanes, el Gordo. La verdad que, bueno, dentro de todo yo la saqué barata porque mi hermano se llamaba Gregorio. Ah, mira, mira. Bueno, eran de nombres Venía exóticos, mamá. mamá y papá. Hablando de mamá y papá, ¿dónde naciste? En Resistencia, Chaco, Chaco, el chaqueño Pedrito Magallanes, hijo de... de Pedro Magallanes y Sara Magallanes. ¿En qué lugar del Chaco? Resistencia, Residencia ciudad. atrás de la cancha de Chaco Forever. Bien. ¿En qué año? ¿Qué año? ¿En qué año naciste? 1956. ¿Cómo 14 era, de cómo era el Chaco del 56? pobre, muy pobre, en la parte mía. Yo vivía en un barrio que se llama Villa San Juan, que todavía existe, pero está muy mejorado, por supuesto, pero antes en el Chaco se inundaba, todos los años se inundaba, entonces, y yo vivía en frente de la cancha de Golf Club Chaco, y esa parte se inundaba siempre. Me acuerdo que mi abuela tenía un rancho con techo de paja y cada vez que venía el agua había una laguna grande y teníamos que salir. Entonces, en un momento dado a mi abuela le dieron un terreno atrás de la cancha de Chaco Forever, que se llama el barrio Villa San Juan, y bueno, ahí nací, ahí me crié y ahí tengo mis amigos hasta hoy. Le voy a pedir a Felipe, si por favor, Felipe, si le bajas un poquito para que no te cubra la cara, ¿viste? Mientras esto es obviamente streaming en vivo y le vamos a acomodar el micrófono para bajarse. Ahí va, para que no le cubra. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor, Pedro. ¿Y hermanos? Hermano, un hermano, una hermana muerta a los 12 años. Uf, Mi hermano falleció el año pasado, cuando yo vine aquí. El motivo de yo haber venido a vivir acá a Argentina y la vuelta nuevamente era porque había hecho un arreglo con él de que él venía a vivir, él vivía en Chaco, venía a vivir conmigo cuando regresaba de Estados Unidos el año pasado y lamentablemente falleció. después vamos a hablar de tu vuelta, de estar acá, de cómo encontraste obviamente a tu Avellaneda y a tu país, porque viviste 36 años en Florida. Me conozco porque somos amigos tenemos un amigo en común, el Pato de la Valle. Bueno, y generalmente cuando hacemos estas notas, Pedro, le preguntamos al entrevistado cómo era esa infancia en su lugar de residencia. Digo, ¿qué había para hacer allá en el Chaco, en Resistencia? Un chico de 5, 6, 7 años que iba al colegio como podía, escuela rural, escuela bastante precaria en esos momentos, llegaba, ¿qué hacía un pibe de 5, 6, 7 años, aparte de jugar a la pelota? Normalmente vos ibas a la escuela, yo iba a la escuela 45 de Villa Los Lirios, que quedaba más o menos a 10 cuadras. Mi hermano y yo íbamos a la misma escuela. Y bueno, a partir de ahí, yo siempre digo que la parte más feliz de toda mi vida hasta hoy fue mi infancia, la parte del Chaco. ¿Por qué? Porque tenía mis amigos, iba caminando a la escuela, 10 cuadras, solo con mi hermano, a veces mi tía nos acompañaba. Y bueno, la vida es ir a la escuela y jugar al fútbol, eso era todo lo que teníamos, toda la opción que teníamos. Pero yo siempre quise tener como número uno al estudio. Yo traté siempre de mejorar año tras año de acuerdo a la edad y bueno, yo participaba con mis amigos de la escuela 45 a esos torneos Evita que se hacían en el fútbol. Sí, claro. Hay una radio, se llama Radio Chaco, atrás de esa radio había una cancha de fútbol donde se jugaban los torneos Evita. Y teniendo ya 10 años, me vieron en Chaco Forever. Yo vivía a una cuadra de Chaco Forever, porque te decía, atrás
está Villa San Juan del estadio de Forever, y me llevaron a los 10 años a Forever, donde jugué hasta los 13 años. Cuando llegaba Navidad, Reyes, cumpleaños, ¿qué se pedía? ¿Una pelota? Ese era el regalo Bueno, que yo uno quería. tenía a mi madre, viviendo acá en Buenos Aires, y yo vivía con mi abuela y mi tía, con mi hermano. Y nosotros no teníamos, mi madre normalmente no volvía para Navidad o Año Nuevo. Ella normalmente después de la fiesta venía, y bueno, nosotros no teníamos regalo, o sea, esperábamos el regalo de mi madre, porque mi madre siempre nos llevaba algo, nos llevaba ropa, ¿no? Y bueno, yo nunca me quejé de mi infancia, porque mi abuela y mi tía hicieron todo lo posible para que jamás me faltara un plato de comida, que era lo más importante, y siempre me exigieron que estudie. ¿De qué laburaba el viejo? No, yo lo vi a mi padre una sola vez en mi vida, cuando tenía 10 años. Él no nos abandonó a nosotros, Mirá, así que yo nunca más lo vi. mirá qué historia dura, difícil. Sí, Y mirá que arrancando así una historia de vida, lo primero que uno piensa es, pobre chico, pobre niño, andás a ver lo que le costó, lo de la vida, y sin embargo te repusiste a eso, te repusiste a que tu madre tuviera que venir a Buenos Aires sí, y saliste adelante. sí, O sea que sí, tiene doble mérito donde vos llegaste, ¿eh? sí. O triple. No sé, Dani, ¿cómo lo ves vos? No, sin dudas. Qué golpazo, ¿no? Y sí, Y lo bueno de esto es que nosotros te hacemos estas preguntas y salen natural, y yo no sé tu historia. Entonces yo me estoy sorprendiendo tanto como la persona que lo está viendo, como Daniel que está acá, no la sabía, y realmente tiene mucho valor todo lo que vos has hecho en la vida, de acuerdo a... Perdiste una hermana con 12 años, sí, perdiste a tu padre que los abandonó cuando eras niño, sí. tu madre teniendo que venir en Buenos Aires viviendo con tu tía y con tu abuela. Y hoy sos Pedro Remigio Magallanes, tenés un nombre ganado en Argentina y en el mundo. Eso creo que como ejemplo arranca como para un Es ejemplo muy importante. válido. Claro, claro que sí. Y decís que te llevaron a Chaco Forever, vos ya con 10 años, ya contenido dentro de un club, ya no estabas jugando en la villa, ya no estabas jugando en la calle, ya no estabas más contenido dentro de un club. ¿Y qué te vieron para llevarte a Chaco Forever a los 10 años? Pues 10 años. Sí, era muy flaquito, muy chiquito yo. Lo que pasa que el señor que me vio de Chaco Forever se llamaba Lucy. Él me ve, y había el gobernador de Chaco, que después se llamaba Vittel. Diolindo Felipe Vittel. Sí, señor. Bueno, él nos ayudó mucho. Él fue a mi casa a pedir a mi abuela para que me dejaran jugar en el club. Y él, a cambio, voy a decir, a cambio le daba una caja de comida cada 30 días, con fideos y todo ese tipo de cosas. Entonces mi abuela dijo, bueno, que juegue. Y yo estaba a una cuadra nada más, o sea que yo vivía en el club. Nosotros, todos los chicos del club, del colegio de la 45 Villa Los Lirios, eran todos, después que me llevaron a mí, llevaron casi a todos los amigos míos a jugar en Chaco Forever, o sea que nosotros vivíamos en el club permanentemente. Y a partir de ahí, como nosotros vivíamos casi dentro del club, porque íbamos a la escuela a la mañana y a la tarde estábamos dentro del club, había un jugador que se llamaba Cacho Palmeter, que jugaba en Chaco Forever en la primera división. Era muy conocido de Pancho, y el hermano de Pancho Sá vivía en Corrientes. Entonces, por intermedio de ellos dos, le hablaron a Pancho Sá, cuando yo tenía 13 años, que había un chaqueño que era buen jugador. Y bueno, ahí empieza la historia grande después. Cuando él dice, la mejor etapa de mi vida es mi infancia en el Chaco. Vaya infancia, pues, o sea, claro que es buena, porque ahí arraigaste todos los amigos, los que te bancaron, los que te dieron de comer esa caja de comida una vez por mes, quién iba a ser intendente del Chaco, la tía, la abuela. Claro, ¿cómo no va a tener un recuerdo si lo marcó a fuego? Te marcó a fuego la infancia en el Chaco. Sí, Y te tuviste que ir, tuviste que hacer una valija con 13 años
y decirle chau abuela, chau tía, me voy a Buenos Aires. Y dejar todos mis amigos. Era importante. Fíjate vos que hasta hoy yo jamás perdí contacto con todos esos amigos del Chaco. Hasta hoy. Hace 2 semanas que fui al Chaco y perdimos a 4 o 5 por el COVID, pero los demás están todos en contacto permanente conmigo. Jamás perdimos el contacto. Y sos un tipo que valora mucho la amistad, por lo sí, que veo es lo más importante que uno sí, puede tener, es un amigo, porque el amigo lo elegís. exacto. O sea, no Sí, te lo- los amigos es lo que te deja la vida. Yo tengo muchos amigos en donde fui. Yo soy muy amiguero. Pues a mí me gusta, siempre tuve un balance en la vida de quién te rodeas. Yo siempre me enseñaron a mí. Ahí viene la parte de enseñanza, viene del club Independiente, por los próceres que estaban ahí en ese momento que yo llego al club. eh, ellos te guiaban hasta a dónde tenía que estar. No solamente en una cancha de fútbol, sino fuera de ella. En tu vida cotidiana, ellos te hacían valorar y tener códigos de vida y ser leal en la parte de amigo. Y creo que siempre la cumplí. Yo no sería muy doloroso para mí que un amigo me diga a mí que yo lo decepcioné a él. Eso sería lo peor para mí. ¿Sabes por qué lo entiendo? ¿Sabes por qué lo entiendo? Y te lo digo en serio, ¿eh? Cuando yo me separo de mi primera mujer, estábamos firmando el divorcio, con la cual me llevo excelentemente bien. Es la madre de mi hija y cenamos cada 15 o 20 días, cenamos con mi actual mujer, con mi hijo, tenemos una relación espectacular. Me dijo, lo que pasa es que vos sos mejor amigo que esposo. Por mis amigos, ¿no? Y digo, ¿y eso tendría que ofenderme? Me llena de orgullo ser amigo de mis Por amigos. supuesto. Entonces, bueno, por eso te entiendo, que lo importante de los amigos, ¿viste? Y te digo que cuando llegaste acá, me imagino, bueno, habrá sido duro los primeros tiempos, a los 13 años, en una pensión en Independiente, con amigos nuevos, entre comillas, que tenías que ir conociendo, y costumbres nuevas, y una ciudad donde vos salías a la puerta, o salías y había edificios, y había autos, y había... ¿Cómo era eso? Fue un cambio, no fue doloroso para mí, en el sentido de que yo tenía que ser jugador de fútbol. Mi meta era jugador de fútbol, no obstante que estaba al costado de los estudios. Mi meta era ser jugador de fútbol. Y yo me cuidaba, los amigos míos en el Chaco, a los 13 años por ahí iban a algún baile, algo, y yo iba y a las 10 de la noche me iba. ¿Por qué? Porque al otro día tenía que jugar. Entonces yo siempre llevé una línea de vida, porque yo veía que era buen jugador de fútbol, porque yo veía la diferencia con los demás chicos. Cuando yo vine a Independiente me pasó lo mismo. Yo el primer año que jugué en la división, yo salí goleador del equipo y tenía un físico muy chiquito y flaquito. Pero yo estaba acostumbrado, cuando yo tenía 13 años yo jugaba en la tercera de Chaco Forever, con los más grandes. Entonces yo estaba acostumbrado a jugar no me importaba la edad, entonces yo cuando vino a Independiente, jugar en mi división era algo normal para mí. ¿Con quiénes te encontraste a los 13 años que después siguieron con vos hasta el final? ¿Quiénes estaban? ¿Te acordás? Regolino, Coria, bueno, Vidotto, un chico que jugó muy poco. No llegaron muchos de esa camada, porque después viene la camada de los que vivían en la pensión, Bocchini, Esteban, Pogani, Carrica. Ellos eran un año más, Ellos estaban arriba. un año más grande que vos. Y vino Daniel Bertoni también, que vino de Quilmes. Esa era la tanda que estaba arriba mío. O sea, ellos llegaron antes que vos y vos te acoplaste después Sí, a ellos. a ellos. Claro, era muy difícil llegar después que ellos. O sea, Claro. meterte en un equipo donde ya estaban ellos. Claro, yo llego, bueno, yo la conté una vez, que yo llegué a Independiente, me llevó Pancho, me dejó en la puerta, me dijo, ahora todo depende de vos. El día de la prueba, Pancho Sá jugó en primera división. Sí, sí. Pancho para mí fue la persona que, la luz que vino
de Dios que me ayudó a entrar al lugar que yo quería. Siempre le estaré agradecido lo que hizo por mí, a él, al hermano. También tengo gente en el Chaco que me ayudó, como Roberto Casiet, que era el técnico de las inferiores. Él siempre me empujó a que yo pueda pasar niveles. Y bueno, llegué en la puerta, me dijo Pancho, ahí ese muchacho que tiene bigote, ese es Pipo Ferreiro, anda a verlo. Pancho se fue, porque ese día nos encontramos en la cancha, Pancho entrenaba en la cancha, y yo fui, le dije, Ferreiro, yo soy Pedro Magallanes del Chaco. Y me dijo, usted es el chacreño famoso, porque Pancho había hablado con él. Y bueno, me hicieron probar ahí, y tuve la suerte que el primer día ya me dijeron que me iban a firmar, que cuál es la situación mía. Yo le dije, yo juego en Chaco Forever. Entonces Pipo Ferreira me dijo, usted no se haga problema, venga con su madre el martes a firmar. Y vos estabas en la pensión, pero tu mamá estaba en Buenos Aires. No, yo nunca, no la pensión. ¿Vos no estabas en la pensión? No, yo vine a la casa de mi madre a visitar normal y a probarme a Independiente. ¿Y después vos quedaste en la pensión o quedaste viviendo con tu mamá? No, yo fui muy poco a la pensión, estuve muy poco. Yo fui con mi madre a la pensión y vivían detrás de la sede de Independiente. Porque anterior los más grandes vivían en la cancha y después se cambiaron atrás de la sede de Independiente. Y bueno, entré ahí con mi mamá y se veía bastante deteriorado el edificio donde vivían ellos. Y mi mamá me dijo, no, acá yo no quiero que te quedes. Entonces yo viajaba, mi mamá vivía en Villa Bosch, cerca de Palomar. Sí, sí. Yo viajaba todos los días de Villa Bosch hasta Avellaneda. Era colectivo, tren a Chacarita, subte, combinación a Constitución, Avellaneda y caminar de la estación hasta el club, porque entrenábamos en el Pato. Claro. Bueno, eso era todos los días, llueva o no llueva, porque teníamos un profesor que se llamaba el profesor Dascaño, que él jamás vos perdías una práctica, porque entrenábamos debajo de la tribuna si llovía. Así que era 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta todos los días. Pero vos sabías que esa hora y media te iba a llevar a donde vos querías ir. No, mi meta era ser jugador de fútbol. Mi meta era ser jugador de fútbol. Yo me cuidaba. Y ya te digo, desde que yo entré en el club, me acuerdo a Eppelboy, que la primera vez que yo lo veo a él, lo veo en la sede. Él me dijo, vos sos el chaqueño, bla, 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 sí. Y está viviendo acá está viviendo acá en la pensión. No, le digo, yo viajo todos los días. Y él me ayudaba económicamente, sin que nadie sepa. Él me daba un sobre todos los meses por todo el colectivo, viaje y todo. No obstante que el club me pagaba como un bonus a mí para los gastos, ¿no? ¿Tu mamá trabajaba? Sí, mi mamá trabajaba, limpiaba casas. Sí, que empleada doméstica. Sí, sí. Ya cuando vos estabas en el Chaco, ella lo hacía acá. Sí, lo hacía años, sí. Bien. Sí. Y bueno, entre lo que te daban a vos, más lo que ella trabajaba, vos te la pichuleaste para ir jugando desde los 13 años, de a poco ir haciendo carrera y amigos. Claro, lo que pasa que yo tuve mucha suerte de debutar muy, muy joven. Yo debuté a los 17 años. Pará, déjame que lo meta mi amigo Dani, porque él trata de no meterse cuando yo hago esta parte de la entrevista, porque es la que más me gusta. Yo llevarte por tu vida me encanta, porque aparte creo que está bueno conocer el lado B del futbolista, el lado de que uno no conoce. Uno conoce a Pedro Magallanes, el de Rulo, el 11, el que pateaba, que hacía los goles, que tiraba los centros. Oye, vamos, 10 puntos. Pero no conoce esta historia, ¿entendés? Y pega, boludo, el que te hace la nota, te puedo asegurar que le llega muchísimo lo que ustedes hicieron, cómo la pasaron. Oye, si yo le hablo a un pibe de hoy que tiene 22 años, 23, que está jugando en primera, que
Craco, no importa si Es más es fácil. Rodrigo Rey o si es, no sé, Montiel o el que sea, ¿sí? Nada, ¿qué vivió? ¿Qué nació? ¿En el año 2005? ¿Qué le puede haber pasado de malo? ¿Qué sé yo? A lo más viejo que tuvo de la Rúa, no sé qué le puede haber pasado de malo. Nada, o sea, sí, una pandemia, qué sé yo. Pero ¿qué le puede pasar? Ustedes la pasaron feo. Las Sí. infancias de ustedes eran infancias duras de verdad. Entonces los pibes, estos chicos le arrancaron con una Play 2, Play 3, lo primero que se compraron para jugar. ¿Se entiende? Y ustedes si le regalaron una pelota dormían abajo, ponían abrazados con la pelota. Nosotros hemos hecho notas, este es el tercer ciclo que hacemos, después de muchos años retomamos, con Dani. Hemos entrevistado bueno, gente que hoy no está, Negro Galván, Tomás Rola, hay un montón que ya no están con nosotros, ¿sí? Que dormían abrazados a una pelota, era el juguete que querían, no querían otra cosa que una pelota, ¿entendés? Y estos chicos se levantan y lo primero que quieren es un teléfono a los 5 o 6 años, 8 años, si no es un teléfono a los nenes de hoy en día, no, ¿me entendés? Entonces esto es lo que me pega y le pega a Dani. Dani es más en la parte estadística, la parte del fútbol que a él le encanta, pero él tanto como yo disfrutamos mucho el comienzo de las notas. ¿Cómo no? Es la parte que a nosotros nos hace caer en la realidad de quién es el entrevistado, quién es Pedro Magallanes, ¿entendés? Y bueno, ahora vas a decir, hasta que yo debuté, para Daniel Martínez, Pedro Magallanes, creo que es la parte que ahora nos vamos a meter en el fútbol. Antes de meternos en Independiente, como todo tiene que ver con todo, el primer nacional de fútbol de los 19 que se jugaron fue en 1967 y el campeón fue Independiente. Aquel equipo inolvidable con Oswaldo Brandao en el banco. Y uno de los 16 equipos partícipes era Chaco Forever. ¿Cómo se vivió en la provincia que Chaco estuviera jugando mano a mano con los grandes del conurbano de la capital federal y que le toque debutar nada más y nada menos que en la Bombonera con Boca? ¿Qué significó para la gente de Chaco ver a su equipo en primera? Y vos imaginate que antes era más difícil entrar al torneo nacional. Siempre fue una fiesta de Forever. Ya cuando jugaban el regional, nosotros que vivíamos ahí dentro del club, yo era pibe, en la parte, te hablo de la parte que comenzó Forever, el primer nacional que entra y todo ese tipo de cosas. Y siempre se vive como una fiesta en todo. Es una ilusión que tienen todos los años los clubes del interior. Porque acordate que en esa época no había mucha participación de equipos del interior. Exactamente. Y era muy difícil entrar porque a Forever siempre le tocó la parte de Misiones, Corrientes, le tocó Tucumán, creo que también. Eran provincias muy difíciles de poder llegar a entrar a un nacional, así que imagínate, siempre fue una fiesta. Antes y ahora, que todo el mundo espera de entrar a un nacional nuevamente o jugar en la liga profesional, ¿no? Por eso me imagino lo que debe haber significado no solo para Resistencia, para toda la provincia, verlo jugar con los grandes. Sí. Y ni que hablar que los grandes visitaran el Chaco. Exacto, sí, la cancha era tope siempre. Y como vos decís, no venía solamente gente de Chaco, venía gente de Formosa, Me lo imagino. de Corrientes, venían de todos lados. Ya te digo, era muy difícil entrar en una cancha que qué sé yo, tenía 20.000 personas, no tenía más de eso, el estadio. Ahora lo dejaron muy lindo, está muy lindo el estadio de Chaco Forever. Para colmo, de los 6 nacionales que Chaco Forever jugó en primera división, en 5 jugó ante Independiente. Y hasta se dio una cosa que es un hallazgo. Un partido que le ganó a Chaco Forever 3-0 siendo local y el Bocha marcó un gol de cabeza. Que Bochini anote un gol de cabeza es un hallazgo realmente. Sí, y pasó, verdad. y encima televisado. Recién hablábamos, Pedro, de lo que es ya el salto a la primera división de Independiente. Y en un año muy particular, 1974, Independiente revalida el título de campeón de América, derrotando en la final al San Pablo. Gana la final interamericana en un duelo durísimo en América Central, donde tuvo que jugar ambos partidos. ¿Qué significó, además de entrenar, ya empezar a codiarse mano a mano con esos próceres del fútbol? ¿Qué significó para Pedro Magallanes entrenar, jugar y hasta concentrar con ellos? Mira, yo a los 16 años, Pipo Ferreiro
tenía algo de que él era el técnico de primera, pero él tenía controladas todas las inferiores. Exactamente. O sea, él todos los sábados nos iba a ver jugar a nosotros. Yo me acuerdo que él se ponía en la puerta, en donde salíamos nosotros cuando terminaba el partido, ahí se paraba. Y siempre a mí y a Coria siempre nos cargaba. Coria jugaba de 9 y yo jugaba en cualquier lado, porque él fue el que me enseñó a mí a jugar en diferentes posiciones. Fue Pipo Ferreiro. Pipo me decía, usted nene puede jugar del medio para adelante donde sea. Pero ¿qué pasa? No es solamente que vos te cambiás de posición. Yo aprendí qué tenía que hacer en cada diferentes posiciones, porque todas las posiciones son diferentes. Si vos jugás de 5, por ejemplo, yo tenía a Lenzo Trocero, que él me manejaba a mí adentro de la cancha. Salí, no salgá, tirate a la derecha, tirate a la izquierda, me estaba controlando. Me imagino tranquilo, sin levantar el tono de voz, no recordando a ningún familiar. Pidiéndote por favor, ¿no? No, el Lenzo, la cosa que me decía a veces cuando... Porque, claro, Independiente en ese momento atacaban todos. Y ahí estaba el Negro Galván. Y Rubén menos. no se iba mucho, porque atacaban todo y quedaban a veces 2 o 3, quedaba Lenzo, Villa y el Negro Galván. Pero a veces iba Lenzo también. Entonces, el que tiraba la puteada de la Villa, Lenzo, porque lo dejaban solo. Fíjate que Independiente atacaba con los 2 laterales. Por eso yo, en el fútbol hoy dicen, el fútbol nuevo, atacan los laterales. Mirá Independiente de antes. Clausen hacía un surco por derecha. Claro, surco, ¿me entendés? así. O sea, entonces ya te digo, yo a los 16 años, Pipo Ferreiro nos llevaba a los partidos que hacían los jueves. Empezamos así. Y antes de cumplir 17 años, él me lleva con los titulares, con los profesionales. Yo no entrenaba más con el grupo mío. Y bueno, entré, el primer día que entré, el Chivo Pavoni me dijo, mira, nene, vos te vas a sentar ahí, nunca opines, siempre pregunta. Nunca digas, yo pienso que, no. Pregunta, ¿cómo es? Yo me acuerdo como si fuera hoy eso, que el Chivo me dijo, el Chivo era el capitán. Yo siempre observaba, yo trataba de copiar. Yo siempre lo tuve a Daniel Bertoni arriba mío. Primero estaba un muchacho que se llamaba Mendoza. Mario Mendoza. Después estaba Chiribet. El Oreja. Y vino Daniel. Entonces yo tenía que saltar a tres posiciones más para... Daniel era imposible, porque yo siempre a Daniel lo tuve como el mejor jugador buen izquierdo que yo vi, para mí fue Daniel. Pues tenía todo, potencia, gol, tenía todo. Buen jugador, buen pie. Y siempre lo tuve ahí, siempre lo admiré y siempre lo copiaba. Y él me ayudaba a mí. Porque él venía a los partidos, me acuerdo de los partidos, él se lesionó, que tuvo el desgarro, que estuvo casi 4 o 5 meses con ese desgarro. Y él venía y me hablaba, me decía, tratá de gambetear 2 veces para la izquierda, 2 veces para adentro, no haga siempre para adentro, porque el defensor toma la mano como tratá de una para acá, una para allá. Yo siempre lo imité o lo traté de imitar a él, ¿no? Pero ya te digo, vos me preguntabas yo aprendí mucho de toda esa gente, esas leyendas que había en el vestuario. A ustedes, a los jóvenes, a los que recién se acoplaban a la primera, ¿les caía bien, por ejemplo, la palabra del capitán? ¿Ustedes no opinen, pregunten? Sí. ¿Les caía bien? Sí, porque ellos te enseñaban a seguir lo que eran ellos, a manejarte dentro del vestuario y fuera del vestuario. ¿Cómo te manejas con la gente? Porque un pibe como yo, que viene del Chaco, y de repente se aparece de titular o suplente o lo que sea, o entra en un partido y hace un gol. Los periodistas le vienen encima, foto y qué sé yo. Si vos no tenés un balance de todo eso de tu vida, así como la fama, como el dinero, te pueden sacar de órbita. Si vos no tenés un balance. Por eso yo siempre a los chicos les digo, traten de estudiar. Porque el estudio es el número 1. El futbolista puede estar un día de jugador de fútbol, te quiebran una pierna, quedaste afuera.
tenés una lesión grave, quedaste afuera. ¿Y qué haces después? No tenés nada afuera. Entonces, yo siempre le digo a los pibes, tanto de antes como ahora, estudien. Estudien. Yo a los 15 años yo empecé a estudiar inglés. A los 15 años. Pero yo en mi mente, vos me decís, ¿cómo viviste tantos años en Estados Unidos? Porque yo una vez fui con Independiente a Nueva York, de gira. Fui a Los Ángeles otra vez y siempre me llamó la atención de poder vivir allá. Así que, ya te digo, de la pregunta que vos me haces, es, la leyenda te manejaban ellos, Santoro, Zurdo López, el Enzo Trocero, Villa, el que sea, ellos te manejaban a vos, porque antes era, ganás plata, te compra el auto, pero no tenés casa. Mi mamá no tenía casa, mi mamá alquilaba. Entonces el Pato Pastoriza y Ferrero antes, nene, usted cuando tenga plata, la casa primero. Tal cual. El auto después. Déjame agradecer, Dani, porque las empresas también nos ayudan para que podamos estar aquí hoy haciendo cosas junto a Pedro Remigio Magallanes, la gente de Aceros Inoxidables Alsina. Sí, perfiles y tubos a medida, ventas de acero inoxidable, materia prima, caños, chapas, accesorios, discos, válvulas, bateas, tanques, electrodos, todo en aluminio lo encontrás en Aceros. Todo lo que en acero inoxidable lo encontrás en Aceros Inoxidables Alsina. No sé por qué dice aluminio, me quedó aluminio. Remedios de Escalada 2545 Valentina Alsina, ¿sí? Inoxidablesalsina.com. Nada de aluminio, todo acero inoxidable, así como Perfecto. Como corresponde. Un abrazo grande a Octavio Dinardo, ¿sí? Que ha confiado en nosotros para acompañarnos en este proyecto. Estabas vos con el tema del debut, con el tema de los grandes, de los consejos. Y al mismo tiempo, lo que recién recordaba Pedro, ¿no? Lo que significaba para un juvenil, puntero izquierdo él, ir saltando para llegar a la primera y a quienes tenía delante. Mario Mendoza, los más jóvenes no lo recuerdan, vino de Newell's Old Boys de Rosario, siendo convocado más de una vez por Pisuti y Sibori para la selección argentina. Jugó tan solo un año en Independiente y ganó las 3 copas, Libertadores, Interamericana e Intercontinental. Bertoni, que ya venía con un nombre muy bien ganado en el ascenso jugando en Quilmes, ya había debutado en la selección juvenil argentina junto a Bocchini. Y cuando Independiente lo incorpora por el alto rendimiento del Mencho Balbuena, primero el Bocha Maschio y luego Pipo Ferreiro lo convierten en win izquierdo, y lo que terminó siendo el mejor del país, tal vez junto al Negro Ortiz. Pero eso que originalmente era una tapa, me imagino que terminó siendo algo que te potenció. Es decir, yo también tengo que tener alguna vez la oportunidad. ¿Eso sirvió tener semejantes nenes delante tuyo como estímulo? Sí, o sea, yo siempre vi que vos para llegar a algo tenés que sacrificarte. Nadie te regala nada, ni en el fútbol ni en la vida. Vos tenés que ser responsable. Y yo tenía mucha gente alrededor mío, tenía a Pancho Sá, tenía al Zurdo López, al polaco Semenewi, que siempre, no sé si será que a mí siempre me aconsejaban ellos, porque Pancho Sá me trajo al club, y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos, tanto a mí como a Coria y a Regolino, siempre nos aconsejaron ellos. Y nosotros tratábamos de seguir la línea, especialmente yo seguía la línea de ellos. A mí me gustaba copiar cosas buenas que te daban en el futuro, te daban crédito a como eso de mi casa, que yo vivo en Wilde, yo nunca me fui de Wilde. Esa casa me hizo comprar Pastoriza, la casa de Wilde, todavía la tengo, ahora vivo ahí. Y yo siempre me acordé que Pipo Ferreiro me decía que el respeto, la unidad, el respeto y la unidad, y ser buena persona es lo primero que hay que buscar en la vida. Y yo traté siempre de seguir en la misma línea y no salir. Y ya te digo,
siempre traté de no fracasar a mis amigos o que alguien opine de una manera negativa para mí, eso me perjudicaría, porque yo siempre traté de seguir los códigos que me dio mi abuela, mi tía y mi madre, ¿no? Así que la vida es simple, si vos te querés meter en problemas, te metés. Por eso te digo de los amigos, vos en el fútbol cuando tenés fama y tenés dinero, todo ese tipo, si vos no controlás a la gente que te rodea, vos vas a tener problemas. Vos hablabas del torneo con River, ¿no? El más importante que gana él, ese que se define en enero. Hablabas de cuando Ese es el segundo, pero hay un primero. A ver. Yo No sé hablaba, si él se acuerda, ¿eh? cuando él debuta es en 1974, pero antes de meternos en un partido que cambió la historia no solo de Independiente, yo diría del fútbol argentino y mundial, la famosa final en Barrio Jardín, porque hasta el último de los días Julio Grondona declaró que gracias al empate en Córdoba y que Independiente diera la vuelta olímpica con 8 hombres, es que él terminó siendo designado en 1 año y medio titular de AFA cuando todo indicaba que iba a ser Amadeo Nuccetelli, el colega de Grondona en Talleres de Córdoba. Pero me quería detener en un año, en 1977. Bertoni no solo que era titular en Independiente, también era convocado habitual y titular en la selección argentina de Menotti, y era además tal vez el mejor delantero que había en el país, así se lo reconocía. Pero la enorme cantidad de golpes que le pegaban, los desgarros que fue teniendo lamentablemente uno atrás del otro, hicieron que en el final de ese Metropolitano y en el comienzo del Nacional, él pierda continuidad en el campo de juego. Era poco y nada lo que jugaba porque no se podía recuperar rápidamente. Y en ese Metropolitano vos empezás a jugar ya también con continuidad, marcás un gol muy importante en el Estadio de Huracán en medio de un diluvio para empatar con River. Tenés un gran partido de local con Unión de Santa Fe, la noche de los 3 goles de Enzo Trocero. Y cómo una viene de la mano de la otra. A quien vos admirabas, pierde ritmo, pierde cantidad de partidos y a vos te sirve para el despegue. ¿Hay un antes y un después en la vida de Pedro Magallanes de ese Metropolitano del 77? Bueno, la felicidad de poder jugar. Yo, los últimos partidos, que antes que Daniel se lesione, yo jugaba de buen derecho y Daniel de buen izquierdo. Exactamente. O sea, yo me di cuenta que yo ya podía tener posibilidad en cualquiera de las dos líneas, siempre que Bertoni no juegue. Porque jugaba el Pato Brite o jugaba Arrieta, creo que jugaba. Exactamente. O sea, era mucho más fácil del otro lado que sacar a Bertoni. Bertoni era imposible sacarlo. Era el mejor delantero de Argentina. Pero no, yo siempre lo tomé con felicidad de poder jugar, porque vos cuando estás en un equipo no querés ser suplente, vos querés jugar los partidos, empezar los partidos. Lógicamente. Pero también tenés que esperar la oportunidad y no desaprovecharla. Yo creo que aproveché la oportunidad y ahí fue el salto que yo di como para empezar a crecer más. Viene quedando ratificado sobre todo en la curva final del campeonato, pese a que Independiente lo pierde por 2 puntos con River. El gol que recién mencionábamos en el Ducó, los 2 goles para ganarle a Banfield, un golazo en La Plata en un 3-2 con Estudiantes de un calor inaguantable cuando el torneo terminaba. Y luego me quiero detener en un partido, el Nacional de ese año, 1977. Independiente, luego de haber perdido el invicto en Córdoba con Belgrano, hilvana 7 victorias consecutivas. Y la anteúltima es en Santa Fe con Unión, un gol del Negro Galván y 2 goles tuyos. ¿Fue ese tu mejor partido en aquel campeonato? ¿La noche de los 2 goles en Santa Fe? No recuerdo. Bien, yo sé, sí, porque llegábamos a los instantes finales. Acordate que viene el partido contra Estudiantes, fue. Claro, eso fue la semifinal. Esa fue la semifinal. Fue un torneo muy, muy difícil. Vos acordate que antes vos jugabas de visitante en la cancha de Colón, de Unión, era difícil. E igual que vos, iba a la cancha de Estudiantes, era difícil sacar 2 puntos de ahí.
Bueno, voy a ampliar, Luis, lo que recién Pedro nos comentaba. No pasaban como en otros campeonatos primero y segundo de cada zona, sino el primero, directamente a la semifinal. Y a Independiente le toca jugar de visitante en La Plata con Estudiantes. Un primer tiempo espectacular que Independiente lo debió haber ganado por más de uno. Se imponía por un gol con un golazo de Outes hacia la cabecera donde estaba el público de Independiente. Y en el segundo, cuando lo tenía para noquearlo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó la luz. Claro. Se cortó la luz, más de una hora, el juego detenido. Estos pincharratas también, claro. Y eso enfrió el trámite del partido. Cuando reanudan lo empatan, quien fuera en vida, Carlos Ángel López, aquel mediocampista izquierdo. El desquite lo ganaba Independiente con gol del japonés Pérez, lo empata Alejandroni, suplementario, partidazo de Independiente, gol de Trocero de penal, gol de Bocchini, 3-1. Vienen las finales con Talleres, y acá es donde me quiero detener. Previo a comenzar el campeonato, los equipos indirectamente afiliados a la AFA querían formar la Liga del Interior. Querían separarse de AFA y jugar su torneo. Entonces, ¿qué mejor para AFA y el gobierno militar de aquel entonces, reteniéndolos, que servirles en bandeja el título? Le toca jugar la final a Independiente ante Talleres, el partido de ida empate en 1, penal a Pedro, gol de Trocero, penal a Ludueña, gol de Cherini. Por ende, había que viajar a Córdoba. Amadeo Nuchetelli, como él nos lo contaba en la previa, había prometido, en caso que Talleres de Córdoba le ganara el título, como decía la prensa local, al puerto de Buenos Aires, no a Independiente, un asado para 10.000 personas. En la Plaza Colón de Córdoba capital, una torta gigantesca se estaba armando con los colores azul y blanco. Era el momento que toda la Liga del Interior veía venir como la reivindicación de su fútbol ante Capital. Ustedes viajan a Córdoba sabiendo que el árbitro era Barreiro, que todo Barrio Jardín iba a representar no solo a Talleres o a Córdoba, sino a buena parte del interior. Pero ustedes sabían de antemano, lo conocían, que era más que un partido de fútbol y que algo raro podía pasar. Había rumores, Fuertes. fuertes rumores, todo de oído, que salía de un periodista, pero nosotros viajamos tranquilos porque aparte del Pato y el profe Laguerre siempre nos decía que enfoquemos lo deportivo, no enfoquemos lo que escuchemos de afuera. Llegamos a Córdoba y estaba empapelada toda la ciudad. Uh-huh. Pero nosotros siempre estuvimos tranquilos. El Pato dijo, al Pato le gustaba el casino. Y decía, yo siempre dice, soy punto. Yo voy como punto, pero de última me retiro como banca. Entonces él decía, nosotros vamos como siempre a todos lados. Íbamos a cualquier cancha a buscar los 2 puntos, nosotros no íbamos a empatar un partido. Lo que pasa es que yo creo que ellos se confiaron un poco, ellos tenían un gran equipo. Muy buen equipo, sí, recuerdo. Ellos jugaban mucho al estilo nuestro. 3 futuros campeones del mundo con la Argentina. Sí, sí. Luis Galván, Oviedo y Valencia. Sí. Entonces, nosotros estábamos tranquilos, en sentido de esos rumores que se corría. Sí que escuchábamos, pero no pensábamos que podía ser tan doloroso en los momentos que pasamos dentro de la cancha. Lo pasamos en limpio y lo ampliamos. Primer tiempo ganaba Independiente 1-0 con el habitual gol de Outes cada vez que Independiente viajaba a Córdoba. Lo empata Talleres, una mano casual de Pagnanini dentro del área, Roberto Barreiro cobra el penal y lo empata Cherini. Y acá viene la peor de todas las páginas. Paradójicamente, para el que iba a ser favorecido fue lo peor. Bocanelli mete el gol con una mano escandalosa. Un puñetazo, anticipa al arquero y marca el gol. No solo que Barreiro lo convalida, lo deja Independiente con 8. Le expulsa a Enzo Trocero, a Omar La Rosa y a Rubén Galván. 8-11, el amago de retirarse del campo de juego. Todo un ida y vuelta en torno al banco de Independiente. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o no?
El partido se reanuda, manda los 2 cambios el Pato Pastoriza, Mariano Biondi y Ricardo Daniel Bertoni, y lo demás es historia conocida. Talleres que dominaba a voluntad y errándose un gol detrás del orto, y finalmente, Luis, ¿qué es lo que pasa? La enorme jugada entre la triple B larga. Bertoni, Biondi y Bocchini. El golazo del Bocha y lo que yo hasta el día de hoy denomino la más gigantesca hazaña en la historia del fútbol de la Argentina. Independiente, ante un estadio colmado por el público local. Un árbitro y 2 líneas que en un momento determinado eran jugadores de Talleres. Un penal por mano casual. Un gol convalidado con la mano y 8 ante 11. Y aún así todos salieron adelante y ganaron el título. Y por eso digo, cambió la historia del fútbol. En lugar de ser Nuccetelli, ¿quién fue designado en abril del 79 presidente de AFA? Julio Grondona. Miren si cambió o no la historia del fútbol mundial. Realmente fue... Se me pone la piel de gallina. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Realmente recordar ese momento ahí dentro, después de que termina el partido, fue algo increíble. Increíble porque ni el más pensado podía pasarle por la cabeza de que hayamos ganado de esa manera. Yo creo que en ese momento una persona que yo siempre lo indico, que fue el Pato Pastoriza, que tuvo en ese momento de que todo el mundo, vos veías policía, gente, no sabía quién era, había 100 personas dentro de la cancha, era todo un terrible desacierto. Vos no sabías, decía, había jugado, había un grupo de nosotros que se quería ir de la cancha. ¿Es verdad la frase del Pato, la famosa frase, o es una leyenda, la de vayan, sean hombres, jueguen y ganen? Yo no recuerdo cómo fue, pero fue algo parecido a que entren, no nos vamos, vamos a seguir el partido, vamos a sacar este partido, vamos a ganar este partido, vamos. Pero realmente si vos de afuera, mirándolo de afuera, vos decís, esto está terminado, te echan 3 jugadores y no son 8 los que corren 7, porque el arquero no corre. Y el Bocha tampoco. ¿Me entendés? Y no, pero el Bocha, viste cómo es, el Bocha era un mago, él te sacaba una lamparita, por ahí no tocaba la pelota 4 o 5 minutos, pero te hacía una jugada y te hacía un gol, o hacía hacer un gol. Pero el sentido de que el momento no era propicio para nosotros, pero bueno, el Pato Pastoriza tuvo la mente fría. Normalmente si vos te echan 3 jugadores, ¿qué hace? Si hace 2 cambios, mete un defensor más y un medio, y no un delantero. Daniel no estaba bien, Daniel estaba lesionado, pero gracias a Dios, Dios fue justo. Yo siempre digo, Dios fue justo. Era una injusticia lo que lo estaban haciendo y bueno, Dios dijo, ustedes van a ganar y chao, y fue así. Déjame que agradezca a la gente de Aceros Inoxidables Alsina, ¿sí? Perfiles y tubos a medida, venta de acero inoxidable, materia prima, caños, chapas, accesorios, discos, válvulas, bateas, tanques, electrodos, todo lo que vos necesites en acero inoxidable lo encontrás allí. En Remedios de Escalada 2545, Valentín Alsina, inoxidablesalsina.com, los buscás en las redes. Gracias por acompañarnos. Yo sé que vos no me vas a creer, Dani, pero si no me dice lo contrario, Felipe, nos deben estar quedando 4 o 5 minutos de programa, ¿no? 5 minutos, ha pasado volando el programa, realmente ha pasado volando. ¿A qué edad te retiraste? Me retiré en Fort Lauderdale, en el equipo de Fort Lauderdale, a donde juega ahora el equipo del Inter, Miami. Era una liga de segunda, digamos, pero había buenos jugadores. Fíjate que vino de Inglaterra, para mi equipo vino Ossi Ardiles. Sí, claro. Fue el último año que jugó el Ossi. Tuvimos la suerte de ser campeones ahí con un equipo que se llamaba Fort Lauderdale Striker. Ahora juega el Inter de Miami. Arreglaron el estadio, por supuesto, pero era el mismo estadio. ¿Qué edad tenías? 36 años. ¿Y
ya te quedaste ahí, viviendo. Y sí, en la playa. Como un jubilado. No, yo tenía academia de fútbol de chicos. Siempre me gustó tratar de ayudar a gente. Digamos, hay un sistema en Estados Unidos. El sistema es que allá priorizan la escuela. La educación es número uno y después vienen todos los demás deportes. ¿Por qué? Porque vos tenés a los 18 años, el jugador de fútbol se va a la universidad, el jugador de fútbol de Estados Unidos. Entonces, lo que yo traté de hacer es una academia en la cual participaban varios compañeros técnicos, amigos míos, y tratábamos de ayudar a que esa gente latina que venía de Argentina, de Colombia, tratar de ayudarlo a ganar ¿cómo le llaman aquí? Perdón, como un bono, que bono Es una beca. una beca de estudio, Sí, una beca, una exacto. Porque vos mandar a tu hijo a una universidad representa 60 o 70 mil dólares anual, a buenas universidades, como Boston University o North Carolina State, todas esas universidades, mínimo 70 mil dólares para mandar a tu hijo por 5 años. O sea, por año tenés que pagar 70 mil dólares. Es muchísimo. Entonces, vos teniendo esa beca, por ser jugador de fútbol, si sos bueno, yo conocía a muchos coaches de las universidades y me pedían jugadores. Entonces, era la oportunidad para ellos de ir con una beca sin pagar el estudio. Eso es lo que traté de hacer los últimos años. Dani, yo creo, estoy convencido, y vos no me vas a decir que no porque te conozco, que esta nota tiene que tener una segunda parte. ¿Por qué no? En algún Me momento, encantaría. sí, en algún momento me quedaron 1000 preguntas por hacer, 1000 preguntas de fútbol, hablar de tu sucesor, Alejandro Esteban Barberón, de la Porota, o sea, hablar de todo. A mí me quedó mucho Estados Unidos, me quedó muchísimo tu vuelta. Yo creo que en unos meses te vamos a volver a llamar para hacer una segunda parte, porque fue muy rica y va a ser muy rica una segunda parte. Así que Dani, yo creo que va a una segunda parte, así que como cierre, te lo dejo a vos para despedirlo al querido Pedro Remigio Magallanes, que por primera vez le he hecho una nota mano a mano, cara a cara, le hemos hecho con vos también, y la hemos disfrutado. La persona que se dio un gran lujo en 1980. En el Metropolitano fue compañero de Bocchini, en el Nacional de Maradona. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en el mismo año y con dos camisetas diferentes? Pero hay algo que nunca nos tenemos que olvidar. La generación que él integró, los dos planteles que condujo el Pato y que a él lo tuvo jugando de puntero derecho o de win izquierdo, cumplieron una materia pendiente que Independiente tenía. Había ganado hasta ahí 8 campeonatos profesionales, 6 en torneos de ida y vuelta, 2 Nacional 67 y Metro 70 a rueda única. Le faltaban ganar finales a nivel local profesional. En enero del 78 ante Talleres. En enero del 79 con River, con 5 campeones del mundo, 4 de los cuales titulares en la final ante Holanda. El hombre que, como lo dijimos en el arranque, en una misma semana, win en La Plata, lateral en River y mediocampista central en la doble visera para ganarle a Colón de Santa Fe. Simple y eternamente, Pedro Remigio Magallanes. Señores, de la imagen linda con él, decía acá con nosotros tres, nos vamos hasta la semana que viene. Usted nos disfruta toda la semana porque esto es streaming, usted lo puede ver en cualquier horario, en cualquier momento, nos reproduce en la tele, en el teléfono, en la tablet, donde quiera, ahí vamos a aparecer. Con Daniel Martínez, con Felipe en la técnica, quien les habla, Luis Latorre, un invitado hoy de lujo, Pedro Remigio Magallanes. La semana que viene, una incógnita. ¿Quién será? Vaya a saber. Usted tendrá que estar el lunes 16:30 prendido al streaming para saber quién será nuestro próximo invitado. Si no, después lo descubrirá durante la semana. Gracias una vez más por habernos acompañado. Será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Chao.